Hola, espero que estés súper bien, con mucha motivación, pero sobre todo con muchísimo entusiasmo para el tema que vamos a ver a continuación. Resulta que muchas veces nosotros estamos dados a resolver cálculos matemáticos en nuestra mente en la vida cotidiana. Tanto así que nosotros muchas veces no nos detenemos a analizar las capacidades que realmente tenemos. Hago mención a esto porque el tema que vamos a ver a continuación tiene que ver con un tema muy sencillo. Regla de 3 simple. En este momento te estarás preguntando qué es regla de 3 simple, ¿esto para qué sirve? ¿Cómo se aplica? Pues bien, es una operación sencilla que consiste únicamente en multiplicar y dividir. Está compuesto por tres datos conocidos y un dato desconocido, el cual hay que calcular. Los datos que conforman la regla de 3 simple están relacionados con dos magnitudes. Pero bueno, ¿y qué son magnitudes? Una magnitud es una cantidad numérica que se expresa con una unidad. Bueno, un ejemplo de una magnitud puede ser, por ejemplo, la cantidad de tiempo que trabaja un obrero. Es una cantidad que me está midiendo las horas. O el precio de un artículo. Es una unidad monetaria. En fin, a eso se refiere con una magnitud. Es una cantidad numérica que me representa algo medible. Esta nos ayuda a resolver diferentes problemas de proporcionalidad. Es decir, nos ayuda a resolver problemas de precios de artículos. Uno normalmente va a una tienda y siempre se pregunta, bueno, si voy a comprar un huevo que vale 300 pesos, ¿cuánto me costarán 6 huevos? Uno implícitamente en la mente está resolviendo una regla de 3 simple. Ahí estamos relacionando dos magnitudes, el precio como tal del huevo y la cantidad de huevos. Pero bien, vamos a mirar qué quiere decir proporcionalidad. Proporcionalidad es cuando hay una relación entre las partes o las cantidades de las magnitudes. Vuelvo al ejemplo de los huevos. La cantidad de huevos tiene que estar relacionadas con el precio. A eso se refiere con proporcionalidad. Bien, pero te estarás preguntando para qué sirve realmente la regla de 3 simple. Pues la regla de 3 simple nos sirve para resolver operaciones tan sencillas como averiguar el precio de un artículo, como averiguar en cuánto tiempo construyen una obra una cantidad determinada de obreros, como la cantidad que pueda avanzar en la vía con una cantidad determinada de combustible. Son diferentes situaciones de la vida cotidiana. Es más, me atrevo a decir que la regla de 3 simples se aplica casi en todos los campos de la vida. Me acuerdo mucho que mi profesor de trigonometría me ponía a hacer regla de 3 para hacer conversiones de ángulos expresados en grados a radianes o viceversa. En química también me ponían a hacer reglas de 3 para equilibrar compuestos químicos. En física ni hablar. No, definitivamente la regla de 3 simple está implícita en todos los campos de nuestra vida cotidiana. Ahí no hay ninguna discusión. Y además es una operación muy sencilla, como lo dije al principio, consiste en multiplicar y dividir. Eso es todo. ¿Qué vamos a multiplicar y dividir? Unos datos que me están relacionando de dos magnitudes y que son proporcionales, es decir, son relacionadas entre ellos. Así de sencillo. La regla de 3 se aplica obviamente en las matemáticas, en la física, en la química, en la biología, en la economía, en la contaduría, en la administración de empresas, en las diferentes ingenierías, en la veterinaria, en el campo agropecuario, en la arquitectura, en todo. Yo diría que en todo se aplica la regla de 3 simple, directa o indirectamente, pero se aplica. Yo digo que las matemáticas se aplican en todo, pero yo creo que la regla de 3 es una de las operaciones más sencillas que está presente en todos los campos que se encuentren alrededor de nuestra vida. Sin más preámbulos, vamos a mirar cómo se resuelve una regla de 3, cómo es el proceso para calcular una incógnita o una variable. Acá tenemos una estructura, las dos columnas me están indicando dos magnitudes, donde A, B y C son datos conocidos y X es la incógnita.
Procedemos a conformar una diagonal cuyos extremos estén conformados por dos valores conocidos. En este caso el que vemos acá, B por C. Y a este producto lo dividimos entre el dato conocido que nos sobra, en este caso la A. Nos queda expresado de la siguiente manera. X igual a B por C dividido entre A. Cabe aclarar, y lo tenemos textualmente, lo que acabo de decir. A, B y C son valores o cantidades numéricas y X es la variable o incógnita, es decir, la que tenemos que calcular. De acuerdo a lo que acabo de decir, vamos a mirar varios ejemplos. Calcular el valor de la variable X para que las dos magnitudes sean proporcionales. Tenemos el ejemplo A conformado por dos columnas. La primera columna 3 y 5 y la segunda columna 6 y la variable X. Vamos a mirar cómo procedemos a solucionar este ejercicio. Tenemos claro que debemos multiplicar la diagonal 5 por 6, ya que esta está conformada por los dos valores conocidos. Y este producto lo dividimos entre 3. Tomamos la variable X y la igualamos al proceso matemático que acabo de mencionar. Acá lo tenemos, 5 por 6 dividido entre 3. Resolvemos la multiplicación que se encuentra en el numerador. 5 por 6, este nos da 30 sobre el mismo denominador, que en este caso es 3. Por último, resolvemos esa división. Recordemos que cuando tenemos una cantidad sobre otra cantidad, me representa una operación y esta corresponde a una división o a un cociente. 30 dividido entre 3 nos arroja 10. Quiere decir que la variable X corresponde al valor o constante 10. Pasamos a un segundo ejemplo, el ejercicio B. Acá lo tenemos, está conformado por dos columnas, la primera por el 2 y el 10, y la segunda está conformada por la variable X y por el 40. Debemos calcular qué valor va a asumir en este caso la variable X. Para esto, la X la igualamos a una operación, que es multiplicar la diagonal, que corresponde a los dos datos conocidos, en este caso 2 por 40, y al producto obtenido lo dividimos entre 10. Acá tenemos reflejado el proceso que acabo de mencionar y procedemos a multiplicar el numerador. 2 por 40 nos arroja 80 sobre 10 y por último hacemos esta división. 80 dividido entre 10 nos da 8. Quiere decir que para este caso la variable X debe asumir el valor de 8 para que estas dos magnitudes sean proporcionales. Pasamos al ejemplo C. Tenemos dos columnas que corresponden a dos magnitudes. En la primera columna tenemos el 7 y la X, y en la segunda tenemos el 14 y el 10. Debemos calcular qué valor o qué constante debe asumir la variable X para que estas dos magnitudes sean proporcionales. Para esto decimos que X es igual a la multiplicación de la diagonal de los dos datos conocidos. En este caso, 10 por 7, y esta multiplicación lo dividimos entre 14. Acá lo tenemos claramente y procedemos a multiplicar el numerador. 10 por 7 nos da 70 sobre el mismo denominador, que en este caso es 14. Por último, resolvemos esta división. 70 dividido entre 14 nos da 5. Quiere decir que para este caso la X debe asumir el valor de 5 para que estas dos magnitudes sean proporcionales. Pasamos a un ejemplo D, que corresponde a dos magnitudes. La primera magnitud está conformada por la X y el 9 y la segunda magnitud por el 12 y el 27. Pues bien, procedemos a solucionar este ejercicio, el cual consiste en calcular cuál es la constante que debe asumir la variable X para que estas dos magnitudes sean proporcionales. Tenemos entonces que X es igual a la multiplicación de la diagonal
cuyos dos valores sean conocidos. En este caso, multiplicamos el 12 por el 9 y a este producto lo dividimos entre 27. Acá nos muestra lo que acabo de decir. Procedemos a multiplicar el numerador 12 por 9, que nos arroja 108 sobre el mismo denominador, que en este caso es 27. Por último, resolvemos esta división que se encuentra indicada, es decir, 108 dividido entre 27 nos arroja 4. Esto quiere decir que x debe asumir la constante 4 para que estas dos magnitudes sean proporcionales. A través de estos 4 ejemplos hemos visto el proceso de cómo solucionar o cómo calcular la variable dada dos magnitudes cualquiera para que éstas sean proporcionales. Es muy sencillo, primero multiplicamos la diagonal conformado por los dos valores que conozcamos allí y luego dividimos entre la otra cantidad que conocemos. Bien, resulta que la regla de 3 se encuentra clasificada en dos tipos, los cuales son la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Vamos a mirar en qué consiste la regla de 3 simple directa y lo vamos a confrontar a través de unos ejemplos. Tenemos dos columnas conformadas por dos magnitudes, la magnitud 1 y la magnitud 2. Y este es un primer caso de una regla de 3 simple directa. ¿En qué consiste? Si nosotros analizamos la primer magnitud y notamos de que los datos van en aumento y la relacionamos con la segunda y llegamos a la conclusión de que esta también aumenta, quiere decir que estamos hablando de una regla de 3 simple directa. ¿Cómo procedemos a calcular la variable x en este caso? Multiplicamos la diagonal conformada por los dos valores conocidos, en este caso b por c, y a este producto lo dividimos entre la cantidad sobrante que conozcamos, es decir, la a. De esta manera lo podemos expresar de la siguiente forma: x igual a b por c sobre a, o dividido entre a. También puede ocurrir que si yo tengo dos magnitudes y si analizo el comportamiento de la primera magnitud y concluyo que ésta disminuye, y si la relaciono con la segunda magnitud y llego a la conclusión de que ésta también disminuye, para este caso también estamos hablando de una regla de 3 simple directa. Y de esta manera procedemos a multiplicar en forma diagonal los dos valores conocidos, en este caso b por c, y a este resultado lo dividimos entre el valor sobrante, es decir, la a. Acá lo podemos ver expresado: x igual a b por c sobre a. En pocas palabras, si yo tengo dos magnitudes y analizo que las dos van en aumento o que las dos disminuyen, es la manera de identificar de que la regla de 3 simple es directa. Para este tipo de regla de 3 simple vamos a mirar tres ejemplos. Y vamos a arrancar de una vez con el primero. En una papelería, dos lápices de mina negra cuestan 1.100 pesos. Si se desea comprar 9 lápices, ¿cuánto costarán? En cualquier problema de aplicación de regla de 3 simple, lo que debemos hacer antes de hacer la operación es comprender el problema, leerlo muy bien e identificar las dos magnitudes que se están relacionando allí. Si leemos muy bien el problema y lo analizamos, podemos observar de que están relacionando dos magnitudes. Una de ellas es la cantidad de lápices y la otra es el precio de estos lápices. Acá lo tenemos, cantidad de lápices y precio de los lápices. A medida que vamos leyendo el problema, vamos ubicando los valores que este nos arroja. En una papelería, 2 lápices, 2. Conocemos ya una cantidad de lápices que en este caso es 2. Y pues este lo ubicamos debajo de cantidad de lápices. 2 lápices de mina negra cuestan 1.100 pesos. Aquí estamos hablando de un precio. Lo ubicamos debajo de la magnitud precio. Si se desea comprar 9 lápices, otra cantidad de lápices que la ubicamos en la columna de cantidad de lápices,
debajo del 2. ¿Cuánto costarán? Esa es la incógnita. Nos están preguntando un precio, por ende lo ubicamos debajo de la magnitud precio, pero como es una incógnita, la identificamos con la letra X. Bien, el siguiente paso es analizar o comparar estas dos magnitudes para determinar cuál es la condición de cada una, si están aumentando o están disminuyendo. Si observamos la magnitud cantidad de lápices, notamos que de 2 está pasando a 9, quiere decir que esta magnitud está aumentando. Y si lo relacionamos con la vida cotidiana, a medida que se aumenta la cantidad de lápices, el precio de ellos también aumenta. Como podemos observar, tenemos dos magnitudes que van en aumento. Esto determina de que estamos hablando de una regla de 3 simple directa. Bien, como acabo de decir a través de este análisis de que estamos hablando de una regla de 3 simple directa, procedemos a multiplicar en diagonal los dos valores conocidos. Es decir, multiplicamos 9 por 1100 y a este producto lo dividimos entre 2. De esta manera queda x igual a 9 por 1100 dividido entre 2. Procedemos a calcular la multiplicación que se encuentra en el numerador. X es igual a 9 por 1100, nos arroja 9900 y este sigue con el mismo denominador que en este caso es el 2. Por último, procedemos a calcular esa división que se encuentra indicada, es decir, 9900 dividido entre 2 y esto nos da x igual a 4950. Si nos dirigimos al principio a las dos magnitudes, x está ubicada en la magnitud precio. ¿Precio de qué? De los lápices en este caso. Y de esta manera redactamos una respuesta al problema. Nos están preguntando cuánto costarán 9 lápices. Tenemos entonces que 9 lápices costarán 4.950 pesos. Pasamos ahora a un segundo ejemplo. En una porcícola habían 20 cerdos adultos y que diariamente se les proporcionaba 80 kilos de concentrado, pero se vendieron algunos cerdos y ahora se proporcionan 48 kilos de concentrado diariamente. ¿Cuántos cerdos hay en la porcícola? Recuerda que para este caso debemos leer muy bien el problema de aplicación y sobre todo poder identificar allí las dos magnitudes que se estén relacionando. Si analizamos muy bien este problema, están relacionando cantidad de cerdos y cantidad de kilos de concentrado. Acá lo tenemos, repito, cantidad de cerdos y kilos de concentrado. Vamos a leer el problema y a medida que vayamos avanzando vamos ubicando los datos que nos proporciona este en las magnitudes relacionadas. En una porcícola habían 20 cerdos, ya tenemos acá la primera cantidad, 20 cerdos. Este número lo ubicamos en la magnitud cantidad de cerdos. Y que diariamente se les proporcionaba 80 kilos de concentrado. Ya tenemos una segunda cantidad que son 80 kilos, ubicamos este en la magnitud kilos. Pero se vendieron algunos cerdos y ahora se proporcionan 48 kilos. Están relacionando otra cantidad de kilos de concentrado, lo ubicamos en la magnitud kilos, debajo de la cantidad 80. ¿Cuántos cerdos hay en la porcícola? Nos están preguntando una cantidad de cerdos y esta la relacionamos con la variable x debajo de la magnitud cantidad de cerdos. De acuerdo a lo que hemos comprendido de la situación que plantean en este problema, nótese que la magnitud kilos está disminuyendo. Ahora es razonable decir que está disminuyendo la cantidad de concentrado que están proporcionando allí en la porcícola porque vendieron unos cerdos. Quiere decir que si lo relacionamos con la cantidad de cerdos, obviamente esta disminuye por la situación del problema. Vendieron algunos cerdos, entonces esta cantidad está disminuyendo.
Bien, como ambas magnitudes podemos apreciar que están disminuyendo, procedemos a aplicar una regla de 3 simple directa. Quiere decir que la variable x es igual a la multiplicación en diagonal de los dos valores conocidos, es decir, 48 por 20, y al resultado de este producto de esta multiplicación lo dividimos entre la otra cantidad, es decir, entre 80. Lo que acabo de decir lo tenemos acá expresado, x igual a 48 por 20 dividido entre 80. Ahora procedemos a multiplicar lo que se encuentra en el numerador, es decir, 48 por 20 quiere decir que x es igual a 960, que es lo que arroja esta multiplicación, sobre el mismo denominador, que en este caso es 80. Por último, vamos a resolver la división que se encuentra allí expresada, es decir, 960 dividido entre 80. Quiere decir que x es igual al resultado de esta división, es decir, 12. De esta manera hemos solucionado el problema. Vamos a fijarnos la pregunta que nos están haciendo allí. ¿Cuántos cerdos hay en la porcícola? De acuerdo a esta pregunta vamos a redactar una respuesta. Acá la tenemos. En la porcícola hay 12 cerdos. Por último vamos a mirar el ejemplo 3. En una institución educativa, el 60% del total de estudiantes son hombres. Si el total de estudiantes es 240, ¿cuántas mujeres estudian en la institución educativa? Con este problema planteado podemos deducir que la regla de 3 simple es una herramienta útil para calcular temas relacionados con porcentajes. Vamos a identificar las dos magnitudes que se encuentran en este problema. En una institución educativa, el 60%, aquí ya tenemos una magnitud que están relacionando, que en este caso es el porcentaje, y además están relacionando cantidad de estudiantes, están hablando de una cantidad de 240 estudiantes en la institución. Entonces ya tenemos las dos magnitudes identificadas. Una es el porcentaje de estudiantes y la otra la cantidad de estudiantes. Acá tenemos las dos magnitudes, cantidad de estudiantes y porcentaje. En este tipo de problemas tenemos que saber plantear bien la situación. Están hablando de una totalidad de 240 estudiantes. Esta cantidad la ubicamos debajo de la magnitud cantidad de estudiantes. Como estamos hablando de una cantidad total, esto en porcentaje se ve reflejado como un 100%. El 100% es todo, es decir, en este caso, la cantidad total de estudiantes. Relacionamos este 100 debajo de porcentaje. 240 es el 100% de estudiantes del colegio. Vuelvo y repito, para este caso debemos analizar muy bien la situación que se está planteando en este problema. En una institución educativa, el 60% del total de estudiantes son hombres. Si el total de estudiantes es 240, allí lo tenemos ya relacionado en la magnitud, ¿cuántas mujeres estudian en la institución educativa? Debemos tener claridad que nos están proporcionando solo una cantidad porcentual, que es el 60%, pero nos está diciendo el problema que esta cantidad corresponde a la cantidad de hombres que se encuentran en la institución. Nos están preguntando la cantidad de mujeres que se encuentran en esta institución estudiando. Si el 60% corresponde a hombres, el porcentaje restante, es decir, 40, vendría siendo la cantidad de mujeres que estudian allí. Es conveniente tomar este porcentaje, es decir, 40, porque este es el que nos ayudaría a calcular la cantidad de mujeres que se encuentran en la institución. Ubicamos el 40 debajo de la magnitud de porcentaje y nos están preguntando la cantidad de mujeres. Esa sería la incógnita, la representamos con la variable x y la ubicamos debajo de la cantidad de estudiantes. Vamos a analizar y a comparar las dos columnas de magnitudes que tenemos ya construidas. Es decir, cantidad de estudiantes
la vamos a comparar con el porcentaje. Empecemos con la magnitud porcentaje, que es el que está completo. ¿Qué está pasando con las cantidades? Van disminuyendo, está pasando de 100 a 40. Entonces tenemos claro que está disminuyendo esta magnitud. Si comparamos esta magnitud con la cantidad de estudiantes, a medida que disminuye el porcentaje de estudiantes, valga la redundancia, por obvias razones debe disminuir la cantidad de estudiantes que se encuentran allí. Quiere decir que la cantidad de estudiantes para este caso también está disminuyendo. Podemos observar que ambas magnitudes están disminuyendo y para este caso afirmamos que debemos aplicar una regla de 3 simple, directa. Bien, para este caso procedemos a multiplicar en forma diagonal los dos valores conocidos, es decir, 40 por 240. Y a este producto obtenido lo dividimos en la cantidad sobrante, es decir, entre 100. Vamos a expresar matemáticamente lo que acabo de decir. La variable x, que es la que vamos a calcular, es igual a 40 por 240 dividido entre 100. En este caso, por tener una cantidad sobre otra cantidad y observando que el numerador es una multiplicación y en el denominador tenemos una sola cantidad y estas tienen terminaciones en ceros, podemos simplemente simplificar estos ceros. Es decir, simplifico el último cero de abajo con el 0 del 240 y puedo simplificar el 0 que queda en el denominador con el 0 del 40. Al hacer esta simplificación simplemente nos queda 4 por 24 sobre 1. Pero sabemos que el denominador 1 no cuenta en estos casos. Es decir, queda la multiplicación 4 por 24. Procedemos a desarrollar esta multiplicación. 4 por 24 nos arroja 96. Quiere decir que en este caso la variable x asume el valor de 96. Vamos a dirigirnos nuevamente al problema exactamente donde está la pregunta. ¿Cuántas mujeres estudian en la institución educativa? Como la variable que calculamos, es decir, la variable x, se encuentra ubicada en la magnitud de cantidad de estudiantes y lo que calculamos allí fue la cantidad de mujeres, vamos a redactar la respuesta. Acá la tenemos. En la institución educativa estudian 96 mujeres. Interpretando mejor este problema, quiere decir que las 96 mujeres que estudian en esta institución educativa me están representando el 40% del total de estudiantes que se encuentran allí. Bien. Ya miramos 3 ejemplos claros, haciendo explicación al procedimiento para una regla de 3 simple directa a través de diferentes situaciones. Ahora vamos a mirar el otro tipo de regla de 3, que corresponde a la regla de 3 inversa. Para este pueden existir dos situaciones. La primera, tenemos dos magnitudes, magnitud 1, magnitud 2. En el momento de analizar las magnitudes, si podemos identificar que una magnitud aumenta pero la otra disminuye, es decir, dos magnitudes con fenómenos contrarios, ahí podemos concluir que estamos hablando de una regla de 3 simple inversa. Y para este tipo de regla de 3 procedemos a multiplicar de manera horizontal las dos cantidades que conozcamos allí, es decir, A por C. Y a este producto lo dividimos entre la cantidad sobrante, que en este caso es B. Esto queda expresado de la siguiente manera. X igual a A por C dividido entre B. El otro caso es lo contrario de esta que acabo de explicar. Tenemos las dos magnitudes, magnitud 1 y la magnitud 2. Y al hacer el análisis, si notamos que la magnitud 1 disminuye y mientras tanto la otra va en aumento,
También estamos hablando de dos magnitudes con fenómenos contrarios o fenómenos opuestos, y esto nos indica que estamos hablando de una regla de 3 simple inversa. Matemáticamente hablando queda expresado de la siguiente manera. Multiplicamos de manera horizontal las dos cantidades que conozcamos, en este caso A por C, y a este producto lo dividimos entre la cantidad sobrante, en este caso la B. Matemáticamente hablando queda expresado de la siguiente manera. La variable x, es decir, la incógnita, queda expresado como x igual a A por C dividido entre B. Ya teniendo claridad en estos dos tipos de situaciones, vamos a proceder a mirar tres ejemplos para mirar la manera en que debemos aplicar la regla de 3 simple inversa de acuerdo a la situación planteada. Procedemos al ejemplo 1. Un joven se desplaza en un automóvil a una velocidad constante de 60 km por hora de una ciudad a otra en un tiempo de 8 horas. Y en una motocicleta emplea 5 horas en hacer el mismo recorrido. ¿A qué velocidad constante se desplaza el joven en la motocicleta para hacer el mismo recorrido? Bien, lo primero que tenemos que hacer es leer muy bien el problema e identificar las dos magnitudes que se están relacionando allí. Si leemos una y otra vez este problema, podemos identificar una magnitud que es una velocidad dada en kilómetros por hora y están relacionando otra magnitud que es el tiempo dado en horas. Acá los tenemos relacionados, velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en horas. Vamos a leer detenidamente el problema y a medida que vayamos encontrando datos constantes los vamos ubicando en su respectiva magnitud. Un joven se desplaza en un automóvil a una velocidad constante de 60 km por hora. Ya encontramos la primera cantidad, 60 km por hora, es una velocidad y la ubicamos en dicha magnitud. Seguimos leyendo, encontramos otra cantidad donde relacionan 8 horas. Estas 8 horas la ubicamos en la magnitud tiempo dado en horas. Además dice que en una motocicleta emplea 5 horas. Están relacionando otra cantidad de tiempo expresado en horas, lo ubicamos debajo de la magnitud tiempo en horas. La pregunta que hay allí en el problema dice, ¿a qué velocidad constante se desplaza el joven en la motocicleta para hacer el mismo recorrido? Están preguntando por la velocidad que debe emplear en la motocicleta. Como no conocemos esta velocidad, es la que debemos calcular, la ubicamos en la magnitud velocidad exactamente debajo de la cantidad que se encuentra allí, que es 60. Recordemos que una incógnita normalmente la representamos con la variable x. Procedemos a analizar las dos magnitudes. Arrancamos con el tiempo. Sabemos que un vehículo se demora 8 horas mientras que una motocicleta se demora 5. Si analizamos bien esta magnitud tiempo que está ocurriendo allí, está disminuyendo la cantidad de horas. Por lo tanto lo representamos con un menos. Quiere decir que la magnitud velocidad con respecto al tiempo estaría aumentando. A medida que disminuye el tiempo, entre menos tiempo se demore en recorrer la misma distancia, debe aumentar su velocidad. Como podemos observar allí, ambas magnitudes tienen comportamientos opuestos. Mientras uno aumenta, que en este caso la velocidad, el tiempo disminuye. De acuerdo a este tipo de análisis podemos observar que se trata de una situación inversa, lo que quiere decir que debemos aplicar una regla de 3 simple inversa. Para esto procedemos a multiplicar de manera horizontal los dos datos conocidos, es decir, 8 por 60, y a este producto lo dividimos entre la cantidad sobrante, es decir, 5. De esta manera, matemáticamente, como vamos a calcular la variable x, queda expresado x igual a 8 por 60 y esto dividido entre 5.
Procedemos a resolver la multiplicación que se encuentra en el numerador, es decir, 8 por 60. Este nos arroja 480 sobre el mismo denominador, que en este caso es 5. Por último, resolvemos la división que se encuentra allí indicada, es decir, 480 dividido entre 5. Y este nos arroja 96. Quiere decir que la variable x es igual a 96. Como esta variable se encuentra ubicada en la magnitud velocidad, quiere decir que estamos calculando la velocidad que debe aplicar en este caso la motocicleta en un tiempo de 5 horas. Apropiándonos nuevamente de la situación que plantea el problema, vamos a leer la pregunta: ¿a qué velocidad constante se desplaza el joven en la motocicleta para hacer el mismo recorrido? Pues bien, vamos a redactar la respuesta a esta situación problema de acuerdo a la pregunta que acabo de leer. Para este caso, el joven en la motocicleta se desplaza a una velocidad constante de 96 km por hora. Pasamos a un segundo ejemplo. Dice que una casa es construida en 22 días por 8 obreros. Si se contrataran 3 obreros más, ¿en cuántos días construirán la misma casa? Bien, vamos a identificar las dos magnitudes que está relacionando el problema. Si leemos nuevamente la situación, dice que una casa es construida en 22 días. Acá ya estaríamos identificando la primera magnitud. Están hablando de una cantidad en días por 8 obreros, cantidad de obreros. Ya tenemos las dos magnitudes, repito, la cantidad de días y la cantidad de obreros. Acá tenemos las dos magnitudes que acabo de mencionar. Leyendo detenidamente el problema, vamos a ir ubicando las cantidades que ésta nos proporciona en su respectiva magnitud. Una casa es construida en 22 días. Esta cantidad, es decir, 22, la ubico en la magnitud días. Por 8 obreros. Cantidad de obreros 8, lo ubico en la magnitud cantidad de obreros. Continuamos con la lectura. Si se contrataran 3 obreros más, ojo, no puede faltar el estudiante que al ver esta cantidad 3 obreros, ubique este 3 en su magnitud cantidad de obreros. Y resulta que de esta manera estaría errando. Si leemos muy bien la partecita que dice si se contrataran 3 obreros más, recordemos que teníamos 8 obreros y se van a contratar 3 obreros más, entonces tendríamos que hacer una suma. 8 obreros que teníamos más 3 serían 11. Y esta cantidad la ubicamos en la magnitud respectiva, cantidad de obreros. La pregunta que nos están haciendo en el problema es: ¿en cuántos días construirán la misma casa? Acá ya tenemos una incógnita, que es una cantidad de días. Esta cantidad la representamos con la variable x, y como son días, la ubicamos en su respectiva magnitud, es decir, días. Bien, ya tenemos completas las dos magnitudes. Vamos a analizar cada una de ellas, de tal manera que podamos tomar la decisión por cuál regla de 3 debemos inclinarnos, si la directa o la inversa. Vamos a analizar primero que todo la magnitud en donde se conozcan los dos datos. Si observamos bien, corresponde a la cantidad de obreros. Conocemos 8 y 11. Miremos el comportamiento de esta magnitud. De 8 está pasando a 11, quiere decir que está aumentando. Ahora comparemos la cantidad de obreros con los días. A medida que yo aumento la cantidad de obreros para hacer un mismo trabajo, es lógico afirmar que se van a gastar menos días en hacerlo. Quiere decir que para este caso los días disminuyen. Luego de hacer este análisis podemos observar que mientras los días disminuyen, la cantidad de obreros aumentan. Y en este tipo de situaciones sabemos que debemos aplicar una regla de 3 simple inversa. Recordemos, cuando dos magnitudes tienen fenómenos distintos, es decir, mientras una aumenta y la otra disminuye o viceversa, es donde tomamos la decisión de aplicar una regla de 3 inversa, como lo es este caso.
Procedemos a desarrollar esta regla de 3 planteada de tal manera que podamos calcular la variable x, que es una magnitud días. Para este caso multiplicamos de manera horizontal los dos datos conocidos, es decir, multiplicamos 8 por 22 y a este producto lo divido entre la cantidad sobrante, es decir, 11. De esta manera nos queda x igual a la multiplicación de 8 por 22 dividido entre 11. Procedemos a resolver la multiplicación que se encuentra indicada en el numerador. 8 por 22 nos arroja 176. Y este nos queda con el mismo denominador, que en este caso es 11. Por último vamos a resolver la división que se encuentra allí indicada. 176 dividido entre 11. Al resolver esta división nos queda x igual al resultado, que es 16. X igual a 16. ¿Quién es x en este caso? La cantidad de días que se demoran 11 obreros en construir la misma casa. La pregunta que nos están haciendo en el problema es ¿en cuántos días construirán la misma casa? De esta manera redactamos una respuesta que dice: los 11 obreros construirán la misma casa en 16 días. Si sustituimos la variable x por el 16, notamos que efectivamente la cantidad de días disminuye a medida que aumento la cantidad de obreros para resolver un mismo trabajo. En este caso, para construir la misma casa. Pasamos al ejemplo número 3. 3 grifos o llaves de acueducto con un mismo caudal de agua tardan 32 minutos en llenar un cilindro grande. Si se desea instalar 5 grifos más con el mismo caudal de agua, ¿en cuántos minutos se llenará el tanque por completo? Al igual que en los ejemplos anteriores, procedemos a leer detenidamente la situación problema para poder identificar las dos magnitudes que se están relacionando allí. Al inicio del problema dice 3 grifos. Notamos que se están relacionando cantidad de grifos. Y más adelante dice tardan 32 minutos en llenar un cilindro grande. Nos están proporcionando otra cantidad que corresponde a 32 y este se refiere a tiempo dado en minutos. De esta manera ya tenemos las dos magnitudes identificadas: grifos y minutos. En el problema nos están hablando de 3 grifos. Esta cantidad que es 3 la ubicamos en la magnitud grifos. Con un mismo caudal de agua tardan 32 minutos. Esta cantidad la ubicamos debajo de la magnitud minutos. Si se desean instalar 5 grifos más, recordemos que anteriormente se tenían 3 grifos y están hablando de 5 grifos más, quiere decir que esto lo adicionamos a los 3 que teníamos anteriormente, es decir, en total tendríamos 8 grifos. Lo ubicamos debajo de la magnitud grifos. Y la pregunta nos dice ¿en cuántos minutos se llenará el tanque por completo? Nos están preguntando el tiempo en que se llena ese cilindro con 8 grifos. Como no conocemos este dato, lo representamos con una variable x que corresponde a minutos, por tanto lo ubicamos allí en esta magnitud. Bien, vamos a analizar qué pasa con las magnitudes. ¿Qué está pasando con los grifos en este caso? Está pasando de 3 a 8, quiere decir que está en aumento. Y a medida que yo aumento los grifos con un mismo caudal, ¿qué pasa con el tanque? Se va a llenar en menos tiempo, es decir, en este caso los minutos disminuyen. Vemos que la magnitud grifos está en aumento, mientras que la magnitud minutos está disminuyendo. Recordemos que cuando dos magnitudes tienen fenómenos distintos, esto nos indica que procedemos a aplicar una regla de 3 simple inversa. Para este caso procedemos a multiplicar de manera horizontal los dos datos conocidos, es decir,
multiplicamos 3 por 32 y el resultado de esta multiplicación lo dividimos entre la cantidad que sobra, en este caso 8. Matemáticamente hablando, podemos expresar este procedimiento de la siguiente manera. X igual a 3 por 32 dividido entre 8. Resolvemos la multiplicación que se encuentra indicada en el numerador. 3 por 32, este nos arroja 96 y queda sobre el mismo denominador, que en este caso es 8. Por último, resolvemos la división que se encuentra allí indicada. Es decir, 96 dividido entre 8 nos arroja 12. X igual a 12. ¿Qué magnitud está representando la variable X en este caso? Vemos allí que está representando los minutos. Si nos ubicamos en el contexto del problema, estamos calculando la cantidad de minutos que se demora en llenar el tanque, contando con 8 grifos que tengan el mismo caudal. La pregunta que se encuentra en la situación problema dice, ¿en cuántos minutos se llenará el tanque por completo? Para este caso vamos a redactar la respuesta. Acá la tenemos. El tanque se llenará por completo en 12 minutos. Bien, espero que con esta serie de explicaciones hayas podido obtener muchísima claridad acerca de este tema tan importante en la vida cotidiana como es la regla de 3 simple, cómo se procede al cálculo de la variable, cómo identificar cuándo es una regla de 3 simple directa y cuándo es inversa, y los respectivos procesos que se deben llevar a cabo de acuerdo a la situación. Como es costumbre, he planteado algunos ejercicios para practicar y de esta manera puedas afianzar tus conocimientos. La primera dice calcular el valor de X en cada caso. Para estos casos simplemente aplicamos el procedimiento de una regla de 3 simple, tal como lo vimos al principio de este video. En el siguiente punto debemos solucionar los siguientes problemas de aplicación. Tenemos 3 tipos de situaciones, problemas distintos, los cuales debes leer y comprender, identificar las magnitudes que se relacionan allí y de esta manera poder analizarlos y definir qué tipo de regla de 3 simple debes aplicar y posteriormente llevar el proceso matemático para solucionar el problema. Espero que este video haya sido de tu interés y te sea útil para este momento o para temas futuros. Si quieres conocer acerca del manejo de más temas matemáticos, simplemente tienes que suscribirte a mi canal. Lo encontrarás en YouTube con el nombre de Calcumate. Allí puedes darle clic a la campanita que aparece de tal manera que te lleguen las notificaciones de cada video que suba a mi canal. Además, le puedes dar like a este video si quieres. Y si tienes algo por comentar, lo puedes hacer en la parte de abajo de este o simplemente me puedes escribir el correo electrónico calcumate@gmail.com. Recuerda, las matemáticas son un juego y nosotros somos los llamados a dominarlas. Hasta pronto.